Vamos a comenzar hablando de la famosa entrega de tierras, el primero de los actos que el presidente hizo en el día de ayer, al lado de paramilitares como el señor Mancuso, para devolver tierras a la gente, para comenzar una nueva etapa, que sin embargo estuvo sazonada con algunas acusaciones del presidente a antiguos funcionarios del Estado. Me refiero específicamente a lo que el presidente dijo, y se los voy a leer textualmente, sobre el exfiscal Barbosa. El señor Barbosa se negó a entregar los bienes, el listado de bienes que la Fiscalía tenía por función legal que recoger de lo que entregaban los paramilitares para que con esa tierra y con esos dineros se indemnizara a las víctimas. ¿Es que la Fiscalía, se preguntó el presidente de la República ayer, es que la Fiscalía le entregó las tierras del paramilitarismo al Clan del Golfo? Me pregunto yo, o no la supo defender, o no le interesó. Y entonces tenemos que la Fiscalía de Barbosa lo único que hizo fue pasar la tierra de unos narcotraficantes asesinos a las manos de otros narcotraficantes asesinos. Y así no se puede construir paz, así no se puede construir justicia. Palabras, repito, del presidente Gustavo Petro. Exfiscal Francisco Barbosa, muy buenos días y gracias por estar en 6 AM de Caracol Radio. Bueno, un saludo, Gustavo, a usted, a la audiencia y por supuesto a todas las personas que lo están acompañando el día de hoy allá en Villa de Leyva. Doctor Barbosa, ¿qué pasó con esos listados? ¿Qué pasó con esas tierras? ¿Qué le responde usted al señor presidente de la República? En primer lugar, yo creo que lo que hay que decirle al presidente de la República es que no hay derecho a que una persona que ejerce ese cargo actúe con ese nivel de infamia contra los funcionarios públicos o contra los servidores públicos que le han servido al país. Uno no puede pretender, Gustavo, en un acto público como el que ocurrió ayer, que es un acto vergonzoso, es un acto lacerante para las víctimas, en donde se pretende lavarle la hoja de vida criminal al paramilitar Salvatore Mancuso, ensuciar mi reputación y honra como fiscal general de la Nación, acusándome a mí y a la Fiscalía de no entregarle tierras de los paramilitares a las víctimas. Dicho esto, puntualmente quiero decirle lo siguiente, además porque me parece que es importante aclararle al país. La Fiscalía General de la Nación, Gustavo, durante mi administración le entregó al Fondo de Reparación de Víctimas, que administra la unidad de víctimas, entidad que depende de Gustavo Petro. Es decir, quien reparte los bienes, quien recibe los bienes, es la unidad de víctimas del Ejecutivo. Allí se le entregaron 1.600 bienes por la suma de 1.8 billones de pesos. Repito, 1.600 bienes por la suma de 1.8 billones de pesos. Gustavo, en 14 años de la Ley de Justicia y Paz se había entregado 483 mil millones de pesos a las víctimas y en 4 años de mi administración se cuadruplicó la cuantía patrimonial comparada con las administraciones anteriores. Es importante además también decir que nosotros le imputamos 85.000 hechos delictivos a los paramilitares. 85.000 en 4 años, cuando se les había imputado antes 56.000 hechos delictivos. A Mancuso, ayer que estaba haciendo lo que estaba haciendo el presidente, se le imputaron 24.000 hechos delictivos en mi administración y antes se le habían imputado 18.000. Todos esos bienes que el presidente está entregando el día de hoy, o está entregando en estos días, son bienes que persiguió la Fiscalía General de la Nación en el marco de mi administración. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos entregó ningún bien voluntario el paramilitarismo durante los últimos 4 años. Fueron bienes perseguidos judicialmente por la Fiscalía General de la Nación. Cuando el presidente Petro nos acusa de que favorecimos esas estructuras criminales, se le olvida que nosotros fuimos los que presentamos 76 terceros que participaron en financiación del paramilitarismo con resolución de acusación, como me lo reconoció en varias reuniones el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. El día de ayer, para terminar esta explicación técnica, que creo que además es importante decir estos resultados, el presidente dijo que yo en las conversaciones que sostuve con él, nunca le entregué un listado que él solicitó. Nunca, repito, nunca hubo una conversación con Gustavo Petro, presidente de la República,
sobre el procedimiento de entrega de esos bienes del Fondo de Reparación de Víctimas, que repito, es una discusión en la cual no interviene el fiscal general de la Nación, sino es la Dirección de Justicia Transicional con la unidad de víctimas, entidad además que es administradora de esos bienes, porque allí está el Fondo de Reparación de Víctimas. Mi única preocupación cuando conversé con el presidente Petro, como el país recuerda, era la de evitar la salida de narcotraficantes del Clan del Golfo y de otras organizaciones en el marco de solicitud de levantamientos de órdenes de captura que él mismo solicitaba o me requería en enero del 2023, o cuando, por ejemplo, presentó un proyecto de humanización en el Congreso, en el cual en el artículo 8 se pretendía desaparecer del Código Penal algunas disposiciones que permitían entender la legalización, la búsqueda de la legalización de la cadena productiva del narcotráfico. Todo eso lo denuncié públicamente. Entonces yo estuve del lado de la ley, de la Constitución, Gustavo, y yo no creo que sea normal ni plausible que la ofensa, que la manera como se refiere el presidente de la República contra un ciudadano, porque yo soy un ciudadano, él está utilizando su poder de presidente de la República, pasando por encima de mis derechos como ciudadano, poniendo en riesgo mi vida, haciendo manifestaciones de ese nivel y pasando por los resultados que tuvimos como Fiscalía General de la Nación. Doctor Barbosa, el presidente Petro dice que esas tierras que entregaron ayer los líderes paramilitares llevaban más de 10 años en manos de los particulares y que no, de personas, privados, y que no habían sido entregados a las víctimas. ¿Usted qué sabe? ¿Por qué esas tierras no habían llegado como reparación a las víctimas? Mire, muy buena la pregunta, Diana. Puede ser por lo siguiente. Primero, ¿quién es el que le entrega las tierras a las víctimas? ¿Quién es el que materializa la entrega y administra esos recursos? La unidad de víctimas y no la Fiscalía General de la Nación. Lo que pasa es que Gustavo Petro, presidente, no ha entendido el rol que él tiene como jefe de Estado ni qué representa. Entonces, como él no sabe ni siquiera las funciones de las entidades que están bajo su égida, bajo el Ejecutivo, pues evidentemente no tiene la concepción de opositor, de decir que siempre el responsable es otro. Pasa lo mismo con la SAE. ¿Quién administra los recursos que se le entregan a la SAE? Nosotros le entregamos 30 billones de pesos a la SAE en la persecución judicial a esa entidad. Pues la SAE. Y la SAE es una entidad que es de la Fiscalía, no es de la Fiscalía, es del Ejecutivo. Entonces, en este caso concreto, vuelvo y repito, nosotros le entregamos 1.600 bienes en mi administración, cuadriplicando los índices de la Ley de Justicia y Paz en anteriores administraciones, por suma de 1.8 billones de pesos a la unidad de víctimas. Que por qué la unidad de víctimas no entregó las tierras, eso es un tema que no le compete a la Fiscalía, le compete a la unidad de víctimas. Como qué es lo que pasa dentro de la administración de la SAE, le corresponde a la administración de la SAE, no a la Fiscalía. Ahí está la trazabilidad en cada uno de los 1.600 bienes perseguidos, porque esto es importante decirlo. Estos no fueron bienes entregados por los paramilitares, porque la Ley de Justicia y Paz tiene 2 etapas. La primera etapa, que es cuando se presenta la desmovilización, en donde se resuelve ese sometimiento colectivo. Ustedes recordarán además que los líderes paramilitares, al no cumplir, terminaron siendo extraditados. Año 2008, 2007, 2008, en donde Francisco Barbosa no era fiscal general de la Nación. Allí se entregaron unos bienes. ¿Por qué? Porque se aplicó en la Ley de Justicia y Paz. Esa Ley de Justicia y Paz, durante las siguientes administraciones de la Fiscalía, pues se fue aplicando en uno o en otro sentido. Cuando llegamos a la Fiscalía, dijimos es necesario que se fortalezca rápidamente la Ley de Justicia y Paz y todo el tema de bienes para entregarle a las víctimas los recursos. Y es allí donde nosotros rápidamente, con un grupo valeroso de fiscales de la Dirección de Justicia Transicional, se pusieron en la casa de los bienes que no se habían entregado. Y ahí es donde
digamos, recuperan 1.600 bienes por la suma de 1.8 billones y se hace la entrega a la unidad de víctimas, al fondo de reparación de la unidad de víctimas, que es un fondo administrado por el Ejecutivo, repito, por el Ejecutivo. Claro. Entonces, en ese sentido, pues hay que preguntarles a ellos qué es lo que ha venido pasando con la entrega. Curioso es que ayer las tierras y todo lo que se ha venido entregando, pues es producto de la persecución judicial de la Fiscalía de Francisco Barbosa. Ahora, exfiscal, si le entiendo bien, esos bienes de los paras sí llegaban a la fiscalía y luego a la unidad de víctimas, pero sí llegaban a la fiscalía en una primera instancia. ¿Los recibían ustedes? Esos bienes inmediatamente lo que ocurría, Gustavo, es que se perseguían judicialmente. Es decir, eran bienes no detectados judicialmente, inmediatamente por cuenta de las investigaciones de la Fiscalía, esos bienes rápidamente se judicializaban y se cuantificaban y posteriormente se entregaban a la al Fondo de Reparación de Víctimas, fondo de reparación de víctimas que no es administrado por la Fiscalía, sino es administrado por el Ejecutivo. Luego, cuando se habla de eso, él lo hace además en forma de pregunta, porque es una forma insidiosa de hacerlo. Él al final dice, no sé qué fue lo que pasó, pero vuelve y pone el nombre de Barbosa, dice Barbosa, 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 poniendo mi nombre en entredicho. Y por supuesto me parece que es denigrante que lo haga y que, bueno, ha sido una costumbre de él hacerlo con periodistas, hacerlo con funcionarios, ahora tratando de lavarle la cara y que le laven la cara en una ceremonia de este nivel repudiable, lamentable para las víctimas del paramilitarismo, al señor Mancuso, después de que nosotros lo perseguimos y imputamos y hacemos un trabajo muy importante, decir que Francisco Barbosa es responsable de esto, pues ensuciando mi reputación y honra es algo que me parece a mí deplorable. Bueno, yo lo que veo es que él está añorando, él añora, digamos, lo que ocurrió el año pasado. Yo estoy tratando de entender qué es lo que está pasando en la cabeza del presidente de la República para que arremeta de forma masiva y permanente contra mí, sobre todo en un escenario de estos donde me pone en riesgo. Gustavo, usted podrá entender lo que ocurrió el día de ayer, la gente gritando, la gente diciendo que cómo era posible que hubiera pasado eso cuando el único responsable de que no entreguen las tierras a tiempo se llama Gustavo Petro. Fiscal, sobre eso quería preguntarle, exfiscal. Usted ha estado mucho tiempo en la vida pública, también ha sido profesor y el país, digamos que se escandalizó cuando Mancuso fue al Congreso y todo el mundo lo aplaudió y fue una imagen denigrante que habló de lo que era el país en ese momento. Ha pasado mucho tiempo y hoy de nuevo vemos a un Mancuso que entra a un escenario donde la gente lo aplaude, donde la gente lo llama, le dice que lo quiere, una cosa apoteósica pues para una persona con todos los crímenes que han cometido. Intercambio de sombreros, además. Tremendo. ¿Cómo lo vio usted? ¿Cómo ve que hoy, años después, ya la imagen no nos indigne, sino que nos parezca, digamos, un gesto diferente frente a lo que sería ese intento de paz total del presidente Petro? ¿Qué representa esa imagen de Mancuso ovacionado de nuevo en un evento además con recursos públicos, un evento organizado por el gobierno? Pues mire, yo ya lo digo como en mi condición hoy de académico y de columnista y de periodista que estoy ejerciendo todo el tiempo. Yo, la verdad, siento que estamos reviviendo unos momentos muy tristes en la historia de Colombia, donde la institucionalidad termina prestándose para, vuelvo y repito, lavarle la hoja de vida criminal a personas que han cometido tantos delitos y que han ofendido a tantas víctimas. Fue muy grave lo que ocurrió durante el gobierno Uribe, yo lo he denunciado también en su momento, me pareció muy grave. Creo que la Corte Constitucional y la Corte Suprema en su momento lo aclararon, incluso cuando se hizo el proceso de justicia y paz, diciendo que allí no podían caber delitos políticos por lo que había acontecido en diferentes zonas, sobre todo de la costa caribe colombiana, pero al mismo tiempo vuelve otra vez y lo vemos como si no hubiera pasado el tiempo, como si las víctimas en este momento fueran otra vez revictimizaran a parte de las personas que sufrieron tanto en el país. Ayer viendo imágenes de cómo se cambiaban los sombreros, cómo se abrazaban, cómo la gente finalmente gritaba y cómo finalmente los funcionarios que no hemos cometido delitos, porque yo repito, yo no he matado a nadie, yo no he sido
parte de ninguna organización terrorista, yo no he sido un indultado, yo no he cargado las armas contra el Estado. Yo lo único que he hecho es cumplir la Constitución y la ley. A mí me pueden decir lo que sea. En aquel tiempo yo estaba haciendo un doctorado, yo estaba, finalmente cuando se han presentado todos estos hechos, pues nosotros éramos otra generación de colombianos viendo lo que pasaba y de repente con los años tenemos la posibilidad de cumplir con estas nuevas o tener la posibilidad de dirigir alguna entidad del Estado y de repente nos quieren meter o me quieren meter dentro del mismo sancocho en el cual hizo parte el señor Mancuso, el señor incluso Gustavo Petro como representante a la Cámara y tantas otras personas que participaron en esos momentos que me parece que son lamentables para el país. Entonces lo que yo no puedo permitir desde ningún punto de vista es que Gustavo Petro haga lo que se le dé la gana y diga lo que quiera en Colombia. Es que no hay derecho a que este personaje se nos vaya vuelto un personaje omnímodo que dice lo que quiere, hace lo que quiere, presiona como quiere y al mismo tiempo pues trata de acabar la honra de las personas. Por eso salgo y defiendo mi gestión y defiendo lo que yo hice. Hay gente que le puede gustar o no gustar lo que hizo el fiscal Barbosa, de acuerdo, pero a mí no me puede terminar diciendo que soy un delincuente ni que ayudamos al paramilitarismo o al clan del Golfo. Es que recuerden ustedes quién secuestró a los dos fiscales en Tarazá en febrero del año 2023 que yo denuncié ante el país, el clan del Golfo. ¿Cuál fue la decisión que tomé cuando se secuestró al clan del Golfo? Cuando se secuestró a los dos fiscales por parte del clan del Golfo, sacar de Tarazá la fiscalía. ¿Cuál fue la persona o cuáles fueron las personas que yo me negué a levantarles la suspensión de órdenes de captura en enero del 2023? Miembros del clan del Golfo. Entonces es como una dinámica y una retórica para tratar a como dé lugar de ensuciar, de dañar la honra, de dañar la reputación, y lo hace en un horario además en el cual él puede hacer lo que quiera, porque él abre la boca y todo el país pues lo tiene que cubrir. Entonces, bueno, creo que eso es como lo que yo considero en el marco de lo que ha venido ocurriendo, que termina coincidiendo entre lo que ocurrió hace 20 años y lo que empieza a ocurrir hoy. Exfiscal Barbosa, a propósito de esa nueva faceta suya de columnista, recientemente usted escribió una diciendo que Colombia lo que necesita es más gerencia y menos leyes. Y hoy que estamos hablando de tierras y manejos de bienes, justamente uno extraña ese manejo de gerencia de los bienes que se le retiran a la mafia y de cómo aparecen bienes, apartamentos, tierras, otros, que regresan a sus propietarios originales o a testaferros de propietarios originales. También no hemos perdido ese manejo y quizás termina eso justificando de alguna manera cosas como las que dice el presidente de la República. Pues mire, yo decía en la columna que era necesario focalizar el país en mayor gerencia y menos discusión normativa, porque yo veo que hay un agotamiento de los diferentes temas. Todos los días existe una discusión alrededor de qué ley requiere Colombia, qué proyecto de ley se está discutiendo en el Congreso, y uno empieza a observar, por ejemplo, que hay 118 billones de pesos parqueados en las fiducias que no se ejecutan o que simple y llanamente se entienden como ejecutados por el Ejecutivo sin que la plata le haya llegado a la gente. Y así sucesivamente, y bloqueados proyectos en el país, etcétera. Sobre el tema de los bienes, nosotros qué empezamos a ver, y yo creo que eso vale la pena hacer un buen balance también periodístico sobre este asunto. ¿Cuál ha sido la eficacia en el fondo de reparación de víctimas del paramilitarismo? Es decir, los bienes que tiene en este momento el Ejecutivo, que debe entregar justamente lo que está haciendo Gustavo Petro. ¿Cuál ha sido el nivel de eficacia de este gobierno en la entrega de esos bienes a los paramilitares? Ahí sí cabe una responsabilidad del gobierno de Gustavo Petro en la entrega rápida de esos bienes. ¿Y cuál ha sido la eficacia de la SAE, de la Sociedad de Activos Especiales, frente a la entrega también de recursos que se han dado por virtud de las medidas cautelares con fines de extinción que han decretado los jueces? Ahí hay más de 30 billones de pesos que se entregaron y que es importante además que esos recursos pues cumplan una función legal
que es la de ser repartidos conforme a las normas, a la norma existente de repartición de recursos, que va unos recursos hacia la policía, otros recursos hacia la fiscalía, otros recursos hacia la rama judicial, e incluso hasta las víctimas según lo que se había hecho por parte del anterior director. Entonces yo sí creo que es importante que no solamente en ese sector que estamos hablando, sino en todos los sectores, se haga un monitoreo de qué es lo que está haciendo gerencialmente este gobierno, de qué hace gerencialmente el presidente Gustavo Petro alrededor de la eficacia del Estado, porque eso es lo que mueve el Estado y eso es lo que demuestra que las instituciones sirven o no sirven, más allá de la idea de presentar proyectos de ley en el Congreso, que me parece a mí que no le está generando mayores réditos al país. Exfiscal, un detalle de color. Es que me pareció entenderle al presidente Petro que le había molestado que usted no lo llamaba presidente. ¿Cómo lo llamaba usted? ¿Cómo se refería a él cuando estaban juntos? Mire, yo tuve unos 9 o 10 reuniones con el presidente Petro y jamás me refería a él de manera distinta que la de presidente Petro. Siempre le dije presidente. Por una razón, ustedes me conocen. Por lo menos, a pesar de las discusiones que se tuvieron, yo soy un hombre respetuoso de la institucionalidad. Hubo momentos difíciles, pero siempre que nos vimos yo le decía, presidente Petro. Y él me decía, fiscal. Nunca hubo ni Barbosa ni Petro. Entonces yo vuelvo y repito, yo lo que siento es un profundo resentimiento. Yo no tengo la culpa, Gustavo, sinceramente, yo no tengo la culpa de que hayan explotado procesos judiciales, además con unas implicaciones muy gruesas para el entorno del presidente Gustavo Petro, y de que él responsabilice a la institucionalidad y a mí de lo que pasa. Esto es una realidad que yo creo que no me la voy a quitar de encima por una razón muy simple. Primero, yo no soy el responsable de las investigaciones que se realizan en la Fiscalía General de la Nación, sino eso es producto de fiscales autónomos e independientes que la hicieron. En segundo lugar, ustedes se dieron cuenta en el país lo que ha venido ocurriendo alrededor de todas esas investigaciones, en donde finalmente se han dado unos resultados. En el caso concreto, por ejemplo, de las famosas chuzadas que se dieron en el proceso o interceptaciones ilegales en el proceso del presunto robo de unos dineros a la jefe de gabinete del presidente. Ya reconocieron responsabilidad los policías que lo hicieron. Ya acordaron y fueron condenados diciendo que sí lo hicieron. Entonces, cuando empieza uno a ver ese tipo de cosas, demuestra que la administración de Francisco Barbosa y la Fiscalía no perseguía políticamente a nadie. Lo que ocurría es que investigaba judicialmente delitos. Y eso, pues es algo que evidentemente manifiesta un tremendo resentimiento por parte del presidente contra mí. Y esa declaración diciendo que yo no lo llamaba como presidente, sino como Petro, pues denota pues ese tipo de problema personal que le está planteándome a mí y que por supuesto yo no tengo, por lo menos con él, desde el punto de vista de su condición de presidente ni de su condición personal. No es amigo mío, no me interesa conversar con él, pero lo que sí no podemos permitir en Colombia es que cada día uno se levanta con la idea de que es habitual que se normalicen los insultos, se normalicen las ofensas, traten de acabar la reputación de las personas y nos quedemos callados, porque eso se nos está volviendo normal en Colombia. Unos días es el periodismo, otros días es un columnista, otros días es un funcionario público, otros días es un opositor, otros días es un miembro de un partido político, otros días es el presidente del Congreso. En fin, todos los días tenemos a un presidente de la República disparándole palabras ofensivas a todas las personas que él considera, y se acabó, porque eso es lo que hay que hacer, y lo pone en sus redes, lo dice públicamente, y el que no se pueda defender, pues entonces tiene que aguantar la andanada, porque así estamos en Colombia. Yo creo que no es posible que un presidente pueda tener una inmunidad tranquilamente frente a los ataques morales que se le están haciendo a las personas. Ex fiscal Francisco Barbosa, finalmente, ¿es cierto que acaba de terminar un libro? Sí, el día de ayer, a propósito de eso, el día de ayer
terminé la redacción del libro. Estoy ya en proceso de, de revisión de cada uno de los capítulos, un libro de más de 400 páginas que escribí, donde no solamente cuento lo que ocurrió y con mucho detalle, además mucho detalle periodístico que les va a gustar a ustedes, todo lo que ocurrió alrededor de la fiscalía con los dos gobiernos en los que pude participar, sino al mismo tiempo como consejero presidencial, y hago una reflexión sobre mi vida académica durante muchos años, sobre mi vida fuera del país como profesor universitario, como becario, de los textos que pude escribir, es decir, las diferentes facetas de Francisco Barbosa, porque también hay una cosa importante, y es la gente termina limitándolo a uno a una faceta que fue la de funcionario público, la de fiscal, pero yo creo que era importante que yo contara un poco de dónde, qué es lo que ocurría alrededor de eso. Quise hacerlo además como una manera de contar mi versión, que fue la versión de una persona que estuvo adentro, que supo, que digamos participó, que cuento exactamente digamos lo que implicó la trascendencia de haber defendido el país, sobre todo en los últimos años, donde pasaron temas como el COVID, como los estallidos sociales, como lo que vivimos justamente en el año y 6 meses con el presidente Petro, donde están las 10 o 9 o 10 reuniones que se sostuvieron con él, y donde se denota casi cinematográficamente lo que ocurrió. A veces es importante que la gente pues vive el día a día, las noticias, lo que va viendo, pero la gente no se da cuenta el nivel cinematográfico que estamos teniendo en Colombia en torno a estas relaciones públicas que cada día están, pues digamos, están más focalizadas en la ofensa, en el agravio, y no en la construcción del país. Doctor Barbosa, muchas gracias, muy amable. Buen día para usted. Buen día para ti, Gustavo, y para todas las personas que están ahí acompañándote en Villa Leyva. Un abrazo.